¿Quieres saber qué son los espejos y cómo aplicarlos en coaching? Acompáñame. En este video vamos a revisar. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por haber llegado aquí a tu canal de coaching. Pero si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos y te encanta el coaching profesional, bueno, excelente, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí vas a encontrar un montón de recursos relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también vas a ver que preparo bastante información para ti relacionada con el desarrollo humano para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no? Incluso por ahí hasta te vas a encontrar videos relacionados con la motivación. Pero bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre qué son los espejos y cómo puedes utilizarlos durante un proceso de coaching, ya sea que tú ya te dediques por tu cuenta al coaching profesional y ya tengas una práctica activa, o bien que estés trabajando para una empresa porque tienes personal a tu cargo y llevas también procesos de coaching. Utilizar los espejos te va a ayudar bastante. Ahora, específicamente, ¿a qué se refiere esta herramienta? Bueno, como todo espejo, los espejos durante una conversación de coaching nos ayudan a reflejarle al cliente la información que estamos escuchando. ¿Y para qué quisiéramos reflejar la información que estamos escuchando de parte del cliente? Bueno, porque en ocasiones esta información puede ser tan importante o que puede marcar una gran diferencia en la toma de decisiones, en los resultados de la sesión o incluso en la meta en cuestión. Por esa razón, pues de repente podemos utilizar los espejos de forma muy estratégica durante una conversación de coaching. Ahora, hay diferentes tipos de espejos. Hay espejos inmediatos, hay espejos de síntesis parcial y hay recapitulaciones. Ahora, ¿cuándo vas a querer utilizar cada uno de ellos? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que de pronto tú estás llevando tu sesión de coaching con tu cliente y de repente esta persona te está compartiendo durante la reunión que está muy abrumado en su trabajo, que acaba de tener una situación de alto estrés con su supervisor directo y que esto le hace sentir muy mal, está muy desesperado, ya no soporta la situación y realmente tiene que tomar cartas en el asunto. Y mientras te está mencionando esto, pues la persona está muy desesperada porque lógicamente esa situación ya la tiene muy desgastada y está completamente insatisfecho. Pero de repente te dice, bueno, ¿sabes qué? En realidad ya esta fue la gota que derramó el vaso y por esto que está sucediendo, yo voy a renunciar. Entonces ahí inmediatamente tú puedes aplicar un reflejo inmediato, un espejo inmediato. Vas a renunciar. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿En qué te va a ayudar a hacer o a aventar un espejo inmediato? Bueno, a que de pronto la persona durante la conversación pueda reflexionar sobre sus propias palabras. Y eso te va a servir para dos cosas. Uno, el utilizar un espejo no significa que tú quieras decirle a la persona qué hacer. En este caso del ejemplo, si renunciar al empleo o no renunciar. Tú no estás haciendo eso. Tú simplemente le estás regresando lo que ha dicho. Ahora, ¿cómo le va a ayudar? Bueno, a que pueda hacer una reflexión con esto que acaba de escuchar de sus propias palabras de voy a renunciar a mi empleo, para que entonces sea que te diga, pues sí, ¿sabes qué? Sí, definitivamente esto es lo que ya debo de hacer porque ya no soporto la situación, porque esto ya me tiene muy estresado, no debería de estar en este tipo de situaciones y de verdad voy a empezar a buscar una situación que me dé alegría o que me dé más tranquilidad y que donde pueda desarrollarme mejor. Ah, ok. O probablemente cuando escuche tus palabras, ese reflejo inmediato puede ser que diga, ah, caray, bueno, ok, bueno, coach, a lo mejor no es para que renuncie, pero bueno, es que la verdad estoy muy angustiado, o sea, esta situación me causó demasiado estrés y de verdad, bueno, no sé, o sea, creo que debería de reflexionarlo, pero la verdad ya la situación cada vez está más gastada y pues no sé, eventualmente tendré que tomar una decisión. Pero fíjate cómo en cualquier camino, sea para que la persona decida renunciar a su trabajo o que tome la decisión de no renunciar, tú al utilizar un espejo o reflejo inmediato, le estás ayudando a que la persona tome una decisión, a que reflexione durante la conversación o a que no tome acción inmediata en ese momento, como sería, por ejemplo, a lo mejor terminando su reunión de coaching va a decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, voy a enviar un mensaje y entonces voy a poner mi renuncia. Ahora, si ese fuera el caso, una vez
que tú utilizaste el reflejo inmediato y la persona reflexionó y aún así se sigue reafirmando en su toma de decisiones, entonces está perfecto porque tú le estás ayudando precisamente como catalizador para que la persona pueda avanzar hacia ese futuro deseado que tanto le interesa. Así que ahí es un ejemplo en donde puedes utilizar un reflejo inmediato. Ahora, ¿en dónde vas a poder utilizar un reflejo de síntesis parcial? El reflejo de síntesis parcial también es reflejar la información que has escuchado, pero vas a hacer como si fueran, vas a tomar diferentes segmentos de la conversación. Ahí no vas a regresar las palabras de la forma inmediata en que las estás escuchando, pero durante la conversación, conforme va avanzando, tú puedes escuchar algunos puntos que son importantes y después los vas a regresar con el cliente. Por ejemplo, imaginemos la misma situación. La persona está completamente estresada por la situación que acaba de pasar en la oficina. Entonces, tú conforme estás escuchando eso, puedes utilizar el reflejo de síntesis parcial diciendo, oye, bueno, por lo que estoy escuchando, bueno, esta situación te ha generado muchísimo estrés y quieres tomar una decisión inmediata. A lo mejor ahí yo solamente hice o tomé 2 puntos que fueron importantes de lo que el cliente me ha dicho y entonces lo estoy regresando en la conversación para que esa información nuevamente, si lo sumo, pues la persona con esa conversación pueda reflexionar en cuáles son los siguientes pasos que va a dar derivado de la situación que acaba de suceder. Ahora, un último tipo de espejo sería las recapitulaciones. Y las recapitulaciones es cuando tú dices, bueno, en síntesis o en resumen o resumiendo o recapitulando, tal cual, pues ahí le vas a regresar muchísima información o prácticamente de un 70% de lo que acabas de escuchar. Y eso también es importante porque a veces la persona te puede estar compartiendo esta información, pero no está reflexionando en realidad sobre sus palabras, solamente está pensando en voz alta y probablemente no va a tomar una decisión al respecto. Así que acá, nuevamente, cuando termine completamente la persona de hablar, cuando ya le diste la oportunidad que te compartiera lo que sucedió, cómo estuvo la situación, bueno, al final, entonces tú puedes decir, bueno, en resumen, lo que estoy escuchando y que me acabas de compartir es que esta situación fue de mucho estrés, realmente no te está dejando avanzar, es una situación que te provoca angustia, que no te hace sentir bien y que definitivamente con el tiempo tendrás que tomar una decisión al respecto. Bueno, ¿qué piensas de eso? Yo puedo utilizar toda esa información para resumirla y entonces hacer una pregunta que genere reflexión. Nuevamente, acá la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? En síntesis, con esto que acabamos de conversar, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el plan? Acuérdate que en coaching, y esto tal cual, más allá de utilizar este tipo de herramientas, en coaching, la función del coach es acompañar a la persona. Y acá tú no le estás diciendo, y ojo, acá yo te estoy hablando de una forma de coacheo no directiva, porque el coacheo directivo es completamente diferente y también busca videos relacionados para que veas un poquito más de qué se trata, pero en un proceso de coaching no directivo, tal cual, la función principal del coach es acompañar, es estar ahí, hacer equipo con la persona, para que mientras la persona piensa en voz alta, bueno, pues con el tiempo vaya tomando esas decisiones o vaya dando esos siguientes pasos que le van a ayudar a conectarse con el futuro deseado. Acuérdate que idealmente en todo proceso de coaching la persona tiene una meta muy clara, muy específica que quiere lograr, pero de repente durante las sesiones puede haber situaciones que se presentan de repente que están fuera de control de nuestro cliente, como el ejemplo que te acabo de mencionar, y que a lo mejor, aunque no esté relacionado con la meta del proceso en cuestión, pues es importante que nosotros demos acompañamiento profesional a esa persona y que le ayudemos a resolver los problemas que están apareciendo en el camino. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ayudándole a que la persona pueda generar esas conclusiones, a que la persona sola pueda generar una reflexión, pero que no tome las decisiones derivadas de la emoción, porque a veces podemos estar muy enojados o podemos estar muy estresados y de repente entonces decir, bueno, ok, renuncio y entonces ya me voy a ir de mi trabajo, ¿no? Cuando en realidad
probablemente no era realmente lo que queríamos. O puede suceder completamente lo contrario, lo que te decía al inicio con el reflejo inmediato. Puede ser que sea todo lo contrario. La persona probablemente efectivamente esa situación fue la gota que derramó el vaso de agua y probablemente ahí va a despertar y va a decir, ¿sabes qué? Es que esta situación no me gusta. Realmente no estoy trabajando en un lugar que me guste, no me agrada y eventualmente tengo que tomar una decisión al respecto. Pero acá nosotros vamos a dar oportunidad a que la persona tome las decisiones a su paso, a su propio ritmo. Jamás vamos a apurar una decisión, porque acuérdate que hacer eso, más allá de las herramientas que podamos utilizar, eso no es adecuado para brindar un acompañamiento de calidad a nuestro cliente. El cliente debe de ir a su propio ritmo, debe de tomar las decisiones cuando las crea adecuadas y entonces ahí es donde podemos utilizar este tipo de herramientas que van a ayudar a que la persona o grupo en cuestión tome las reflexiones pertinentes y entonces se acerquen a ese futuro deseado. Entonces, bueno, ahora ya lo sabes, esos son los espejos. Acuérdate que hay espejos inmediatos de síntesis parcial o recapitulaciones. Eso los puedes utilizar durante cualquier conversación de coaching individual o grupal y bueno, eso te va a ayudar a que la persona se conecte más rápidamente con la meta deseada. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día. Espero que la información te sea de utilidad y te veo pronto.